Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Fernando Madrid y a continuación voy a iniciar con la exposición de electrotecnia. En los temas tenemos las generalidades de la electricidad, conductores aislantes, semiconductores, tensión eléctrica, corriente, resistencia, ley de Ohm, potencia, electromagnetismo, campos magnéticos y leyes de campo, transformadores, generadores de AC y DC, ohmmetro, voltímetro, amperímetro, pinza amperimétrica, multímetro fotomotriz y punta lógica. Iniciamos con generalidades de la electricidad. Al inicio del semestre conocimos la estructura atómica de un átomo, en el cual nos indicaban que el protón tiene una carga eléctrica positiva, el electrón tiene una carga eléctrica negativa y el neutrón tiene una carga neutra, como podemos observar en esta imagen. Los electrones libres. Los metales tienen la propiedad de que los átomos que los forman tienden a perder uno o varios electrones de su última capa, formándose iones positivos, átomos que por pérdida de electrones adquieren una carga eléctrica positiva, iones negativos, átomos que por ganancia de electrones adquieren una carga eléctrica negativa. En las generalidades de la electricidad también observamos los diferentes temas, los cuales son tensión, voltaje o diferencia de potencial. Son una fuerza eléctrica con que son empujados los electrones a través de un conductor. Fuerza electromotriz inducida. Es una tensión que genera una fuente de energía eléctrica. Caída de tensión es la tensión que se pierde en receptores. Intensidad de corriente, cantidad de electrones que circulan por un consumidor cuando se le aplica una tensión en unidad de tiempo segundo. Asociación de resistencias, circuito en serie, salida de un componente conectado a la entrada de otro, así para todos los componentes. Circuito en paralelo, cuando se conectan dos o más componentes, haciendo dos puntos comunes en cada terminal. Aquí podemos observar en imagen un circuito en serie y un circuito en paralelo, en donde el circuito en serie va a tener el mismo voltaje para todos los elementos, mientras que el circuito en paralelo se va a dividir su voltaje. Aquí tenemos en imagen la electricidad, conductores aislantes y semiconductores, en donde se nos da a conocer las definiciones, funciones y materiales. En definiciones tenemos de los conductores, son materiales que permiten el movimiento de cargas eléctricas. En aislantes son materiales que impiden el paso de cargas eléctricas y en semiconductores son materiales que pueden permitir e impedir el paso de la energía eléctrica. En las funciones de los conductores son conducir la electricidad de un punto a otro. En la de los aislantes es proteger las corrientes eléctricas del contacto con las personas y con otras corrientes. Y en semiconductores conducir la electricidad solo bajo condiciones específicas y en un sentido. En materiales tenemos el oro, el plata, el cobre, metales, hierro, mercurio, plomo, entre otros, en conductores. En aislantes tenemos goma, cerámica, plástico, madera, entre otros. Y en semiconductores tenemos silicio, germanio, azufre, entre otros. Seguimos con la tensión eléctrica. Es la magnitud que define la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Es la tensión, la unidad de medida es el voltio. A la diferencia de potencial se le conoce también como fuerza. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un material conductor. La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Unidad de medida, el ohmio. En la ley de Ohm, intensidad de corriente eléctrica obtenida en un circuito siendo directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del mismo. En la potencia eléctrica tenemos la cantidad de energía desarrollada o consumida por un aparato en unidad de tiempo. En el electromagnetismo tenemos donde se estudia el campo magnético creado por la corriente eléctrica y el efecto de un campo magnético sobre una corriente eléctrica. En la ley de Ohm nos indican cómo calcular la tensión, la corriente y la resistencia, en el cual la tensión se calcula voltios es igual a intensidad sobre resistencia. En resistencia se calcula resistencia es igual a voltios sobre intensidad. Y en corriente se calcula intensidad es igual a voltios sobre resistencia. Aquí podemos observar un ejemplo de electromagnetismo en donde el imán tiene un polo positivo y un polo negativo, en donde mismos polos se repelan y diferentes polos se atraen. En los campos magnéticos y leyes de campo tenemos la fuerza electromotriz inducida,
Siempre que haya una variación de flujo que corte las espiras de una bobina, se induce en esta una F.EM inducida, dando lugar a una corriente eléctrica cuando esté cerrado el circuito. Fuerza electromotriz autoinducida se produce cuando hay un corte brusco en la circulación de la corriente, lo que produce interferencias y alteraciones en circuitos electrónicos. Los transformadores son máquinas estáticas que convierten energía eléctrica en energía magnética. También elevan o disminuyen el voltaje en un circuito mediante un campo magnético manteniendo una misma potencia. Tenemos transformadores monofásicos y trifásicos. Los monofásicos tienen arrollamientos únicos en el primario y secundario. Tienen tensión de entrada de 220 voltios y de entrega de 125 voltios a la salida. Y en los trifásicos tienen 3 bobinados en el primario y 3 en el secundario. Aquí en la imagen podemos observar un transformador. Generadores de AC y DC. La corriente alterna AC se denomina la corriente eléctrica en la que la magnitud y sentido varían cíclicamente. En la primera imagen observamos la corriente alterna AC, en donde se varía cíclicamente su magnitud. La corriente continua DC, flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica. La segunda imagen nos indica la corriente continua DC, en donde el flujo continuo de carga eléctrica es continua. Acá tenemos el ohmmetro, voltímetro, amperímetro y la pinza amperimétrica. El ohmmetro es la herramienta que nos ayuda a medir la resistencia y la continuidad de un circuito o elemento y el aislamiento del mismo con respecto a masa. En el voltímetro nos ayuda a la medición en paralelo, mide la tensión que llega a un elemento así como la caída de tensión que tiene en un circuito eléctrico. El amperímetro nos ayuda a la medición que se realiza en serie, mide la intensidad de corriente consumida por un circuito. En la pinza amperimétrica es una herramienta de medición eléctrica que combina un multímetro digital básico con un sensor de corriente. Las pinzas miden la corriente, las ondas miden la tensión, tienen mordazas con detección de corriente. Como podemos observar en las imágenes, el primero es el ohmmetro, el segundo es el voltímetro, el tercero es el amperímetro y el cuarto es la pinza amperimétrica. Por último tenemos el multímetro automotriz, el cual es un instrumento que permite medir directamente magnitudes eléctricas, activas como corrientes y diferencias de potenciales o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna, y en la punta lógica es un instrumento que sirve para detectar niveles altos y bajos. Dan respuestas lógicas digitales de 0 a 1, las cuales son señales de pulso en el circuito. Eso es todo de la exposición. Muchas gracias.